Ahora sí vamos a nuestras guerras y a nuestras disputas y a nuestros diálogos. Y para eso hemos invitado a dos abogados penalistas que cada uno tiene su propia opinión. El doctor Julio César Espinosa, que hemos conocido acá como abogado de algunas figuras políticas, pero ahora creo que no lo es. Y el doctor José Urquizo, que es un profesor universitario al mismo tiempo que litigante en las salas penales. Yo quisiera conocer, para comenzar, la reacción que tienen frente a la condena, 11 años, menor de lo que se había previsto, puesto que los jueces decidieron no aplicar el concepto de rebelión, sino solo el de conspiración, algo menos grave y que en consecuencia tiene una pena menor. ¿Por qué han tomado esta decisión? Que finalmente pone en evidencia que a lo largo de los años que ha durado este proceso siempre se dijo alternativamente conspiración o rebelión. Ahora ya sabemos que se ha usado al final solamente uno de esos dos cargos. Explíquenos, por favor, esa decisión que parece que es la decisión crucial en la formación de la condena. Bueno, yo creo que esto parte de un análisis jurídico que presentó el doctor Manuel Cancio Meliá. Manuel Cancio Meliá, en un informe pro bono, o sea, sin costo alguno, que fue requerido por una de las partes, comenzó a analizar si efectivamente nos encontrábamos frente a la figura de la rebelión. Pero ellos ya tenían buenos antecedentes, porque nosotros debemos recordar que Cataluña, que ahora ya no hablan así, ¿no? Ahora hablan de España en un sentido general, también hubo una rebelión y luego derivó, incluso huyeron, pero eran autoridades en ese momento, y luego ha habido una amnistía o un indulto, me parece, amnistía. Y entonces ellos ya tenían esta idea. Es más, en España muchos creen que esto de alzamiento ya debería desaparecer. Bueno, en el año 81 hubo un alzamiento de un coronel de la Policía Nacional que disparó con su arma en el Congreso, en las Cortes españolas. Y cuando uno visita esa sala, ve, porque lo han dejado en el techo, las huellas de esa banda. Esto es en el año 81 y fue condenado a una larga pena. Sí, no, claro, pero estamos hablando del 81, esto ha sido hace poco, ¿no? Este tema de que los catalanes querían ser una nación, etcétera, etcétera. Entonces, el señor por ahí, Puigdemont, ¿no? Sí. Cuando el presidente catalán era Puigdemont. Efectivamente. Él y otros más, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos ya tienen esta experiencia. Y esta experiencia se ha volcado pues, en análisis jurídicos, no solamente de él, sino de otros juristas que han dicho, bueno, en realidad, ¿frente a qué estamos? Y entonces cuando analizan, el tipo legal nuestro dicen, en realidad ha habido alzamiento de armas, y el alzamiento de armas es el núcleo del injusto, es el núcleo del delito. Si tú no puedes, ¿no?, llegar a ese punto, en consecuencia, yo no puedo hablar de rebelión. Podría hablar entonces de dos casos, de tentativa de rebelión. Y la tentativa o en este tiene... caso como conspiración. No, es otra cosa. Hay dos tentativas. Una tentativa absolutamente inidónea. Por ejemplo, yo quiero matar a mi enemigo y voy donde el chamán y le digo, lo odio, quiero matarlo. Tírale un pescado en la puerta de su casa. ¿Lo va a matar? Es inidóneo, es un medio inidóneo. Eso está en la ley. No, pero a ver, me parece que el ejemplo como que no, pero ese es el primero. Permítame, ¿sabe por qué? Porque estamos hablando de un jefe de Estado que tenía las atribuciones, pero el hecho es que no lo obedecieron. Por eso es que quisiéramos también escuchar a su colega que nos diga qué piensa con relación a cómo finalmente decidió la sala, había que sancionar penalmente esto, si era realmente una rebelión consumada o una rebelión en el solo hecho de la tentativa que fracasa porque lo desobedecen, o si es una conspiración para la rebelión, que es como ha concluido la sala. Sí, a ver, dos cosas, permitiéndome, con todo respeto, algún matiz de discrepancia, creo yo. A ver, la rebelión en el siglo XXI no puede ser entendida pues, como cuando los judíos se rebelaron ante el faraón, según la Biblia, o como cuando asesinan al César en el Senado para tomar el poder, ¿no? La rebelión en el siglo XXI existió en el Código anterior del 1924 también por una necesidad de proteger un bien jurídico que es importante. Siempre lo fue y ahora con mayor razón. Cuanto más evolucionan las sociedades, más se afianza. Dice usted cuando el derecho era inmaduro, era mucho más inmaduro de lo que puede ser. No es lo mismo proteger un Estado en formación, republicano en formación, cuando alcanzamos la independencia con absoluta inestabilidad, que protegerlo 200 años después. El nivel de protección tiene que ser más intenso del derecho. En lo personal,
y respondiendo de manera muy concreta a esta cuestión, yo pienso que la decisión más acertada, pareciera no tan advertida, pero la decisión más acertada ha sido la del voto singular del doctor Guerrero. Es decir, ha habido rebelión, pero en grado de tentativa, no conspiración para rebelión. Hay una diferencia. ¿Qué cosa es conspiración? Son actos preparatorios donde no ha iniciado la ejecución del delito, pero la tentativa ya inició, como ha quedado claramente, casi un hecho notorio, en los actos iniciales de disposición. Desde el anuncio. Del anuncio y algunas disposiciones y órdenes que se frustran en el camino, significa que ya se inició la ejecución. Claro, y es un delito además trunco. se hace uso de los recursos del Estado, es decir, está todo listo, está convocada, ¿no? Está la prensa del Estado, digamos, el canal del Estado está convocado, se ha convocado en paralelo, como hemos escuchado el día de ayer en el relato, a los ministros de Estado, este mensaje diciendo, vengan, hoy es un día histórico, tenemos que estar juntos. Claro, no sabían de qué se trataba, pero la tentativa ya había iniciado esa primera Hay etapa. una gran diferencia práctica en las consecuencias de la decisión que se adoptaba ayer. Imputar o sentenciar por conspiración es evidentemente menos grave que sentenciar inclusive por rebelión en grado de tentativa. Por eso la pena que propone el juez Guerrero en su voto por tentativa de rebelión es de 13 años y 6 meses. O sea, más grave que la conspiración. 2 años más, 2 años más. Pero además, los beneficios penitenciarios. Es un dato cierto que desde el año 2020 solo el delito de rebelión tiene prohibido el acceso a beneficios penitenciarios. Dicho en otras palabras, si hay imputación o sentencia por conspiración, artículo 349, los sentenciados sí pueden acceder a beneficios penitenciarios. Continuamos conversando con los doctores Julio César Espinosa y José Urquizo, ambos abogados especialistas en Derecho Penal, para analizar la condena el día de ayer al expresidente Pedro Castillo por esto que uno de los magistrados que compone la sala ha considerado tentativa para la rebelión, aun cuando el delito que finalmente es motivo de la condena y por el cual se le dan 11 años y 5 meses de prisión es conspiración para la rebelión. Y en ese debate estábamos justamente discutiendo con el doctor Espinosa si una vez que Castillo se presenta ante la cámara de televisión o empieza a dar el discurso, de hecho lo da, ya no hay un uso de los recursos públicos y por lo tanto se puede hablar ya de una tentativa. Inició la primera etapa de esto que él pretendía conseguir. Doctor Urquizo, ¿usted qué piensa de esa posibilidad? Bueno, estaba mencionando que hay 2 tentativas, ¿no es cierto? Hay una tentativa absolutamente inidónea y una tentativa que puede ser idónea. La tentativa se caracteriza, como decía Enrique Bacigalupo, porque pone en evidencia, jurista ponía en evidencia la voluntad criminal. No es en la consumación. Los actos positivos, los actos externos, ¿no?, se sintetizan en la tentativa. La pregunta es, en este caso, ¿realmente nos encontramos ante una tentativa? Es decir, ¿en una posibilidad real de consumar un injusto? No, porque no hay alzamiento de armas. Entonces, ese es el planteamiento. Pero lo que pasa es que la persona que pronuncia ese discurso es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía. Exacto. Es decir, tiene el mandato constitucional sobre las armas de nuestra nación. Correcto. Está ordenando que se haga eso, que la policía cierre el Congreso, que quede disuelto el Poder Judicial, etcétera. Claro, es que esa es una sensación. No tiene las armas en la mano, pero sí tiene poder. Claro, esa es una sensación que nosotros percibimos. Pero hay que preguntarse si eso es derecho. La ley, ¿qué es lo que dice? Le dice el qué. No dice el funcionario público, el presidente de la República. Cualquiera puede levantarse en armas. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces esa característica, que sí, por supuesto, todos lo rechazamos, porque se supone que él debe optimizar la protección del Estado constitucional de derecho. Es su deber como primer magistrado de la patria, pero él ha manifestado su negación, ¿no? Entonces, ¿su capacidad de consumación es posible? Es imposible. ¿No creía que era posible realmente, no, siendo el presidente? Es que hay 2 formas de interpretar. Cuando tú interpretas ex ante, en el momento que él realiza los hechos, sí te queda la sensación, lo que tú mencionas. Pero cuando analizas ex post y dices, efectivamente, ¿tenía esa posibilidad material? No,
porque él no había hablado con las personas necesarias, nadie se había adherido a este sistema. Eso es lo que han evaluado los jueces, finalmente. A ver, Doctor Espinosa. creo que hay un dato objetivo, concreto, probado, indiscutible, que marca la diferencia y ayuda a definir mejor el entendimiento de los hechos. La presencia del ministro del Interior, Huerta, que por esa misma razón ha sido condenado el día de ayer. No se trataba de un acompañante, de un familiar, de un ciudadano particular que de manera inopinada pasaba por ahí. Es nada más y nada menos del ministro de quien se depende las órdenes para controlar las fuerzas policiales, que en ese instante presenció absolutamente todo el hecho. Solamente fueron las 4 personas a puerta cerrada, presenció absolutamente todo desde su inicio y hay indicios que además conocía los hechos un día antes de la preparación del discurso, pero además es encargado por orden del presidente, inmediatamente después de haber terminado el discurso, 11:50 de la mañana, de hacer una llamada telefónica para comunicar al director general de la Policía Nacional las órdenes para la ejecución. Que luego estas órdenes no hayan sido cumplidas ya revela que hay un delito trunco, un delito que no culminó en su ejecución, pero que la capacidad de dar las disposiciones para disponer de las Fuerzas Armadas, o por lo menos policiales, estaban dadas y eran objetivas. Ese creo que es el hecho que marca la diferencia y creo que hace, digamos, sentido al voto singular del magistrado en minoría Guerrero, y creo que por allí van a conducirse los debates en la segunda instancia. La Corte Suprema ahora en apelación, segunda instancia, son 5 jueces, la sentencia de ayer 3 jueces, 5 jueces van a poder analizar, creo yo, estas dos posibilidades. Si hay, salvando o poniendo a un costado la rebelión consumada. Pongámonos de acuerdo, creo que la mayoría opinamos que eso es imposible definir. Pero entonces el debate va a ser en segunda instancia si hay conspiración, que son actos puramente preparatorios, y por otro lado, tentativa de rebelión, y en esos ámbitos creo que la Corte Suprema va a tener que definir con la posibilidad inclusive de incrementar la pena si es que adoptan la posición del voto en minoría. Estamos conversando con los abogados penalistas Julio César Espinosa y José Urquizo sobre la decisión judicial adoptada ayer por una sala de la Corte Suprema condenando al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días, de la misma manera que a Betsy Chávez, a la sazón primera ministra, y también condenando, aunque a otra pena, al ex primer ministro Aníbal Torres, así como al ministro del Interior que ha sido ya mencionado acá. Yo quisiera retomar la pregunta que formuló Mávila Huerta respecto de los beneficios penales a los que se puede acoger el señor Castillo y los otros coacusados. Quisiera saber a título de qué. Tengo entendido por lo que he escuchado que esos beneficios son ahora posibles porque no se le ha condenado por rebelión, sino por conspiración. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema? Bueno, los beneficios penitenciarios están vinculados pues, a cierto tipo de delitos. Y en este caso concreto, el tema de la conspiración sí lo permite. Entonces, en cada caso hay que mirar qué posibilidades reales tienen. ¿Cuáles son y que esos los cumplan. Beneficios? Exactamente no lo sé, porque ahora hay una serie de normas. Civil, y hay una represión civil mancomunada. Sí, de bueno, 2 millones de soles. Existe, eso está bien. digamos, desde el año 2020, la prohibición de beneficios penitenciarios para varios delitos. Hay un catálogo explícito. Dentro de ese catálogo está rebelión, pero no está conspiración para rebelión, que es el artículo 349 del Código Penal, con lo que sí es posible que se acojan a la semilibertad o a la liberación condicional, ¿no? Que implica salir cuando se ha cumplido o la mitad de la pena o un tercio de la pena, según las características de otros beneficios, como por ejemplo pena por trabajo, que también vayan acumulando los internos. Entonces, eso dice que esta decisión va a tener un efecto preventivo, sancionatorio, punitivo, menos intenso de lo que tendría que ser y obviamente más beneficioso para los sentenciados. Pero además hay otro tipo, por decirlo de alguna manera, de beneficio que también se está disponiendo el día de ayer, ¿no? Y es el hecho de que la condena no se está para el señor Huerta
y Aníbal Torres no se está ejecutando inmediatamente. Han dispuesto que se suspenda, pese a que se ha dicho que sus condenas de, por ejemplo, 11 años para Huerta y 6 años y 8 meses para Aníbal Torres se cumple inmediatamente, además de manera efectiva. La han suspendido porque atienden a que no hay cierto, digamos, riesgo de fuga. Yo creo que esa decisión es muy riesgosa, es demasiado riesgosa. En un contexto en el que tenemos una acusada o cosentenciada que ha ido al asilo, que está en una situación de asilo, yo no dudo que el señor Torres o el señor Huerta puedan seguir el mismo camino. Entonces, creo que el tribunal ha sido muy concesivo al establecer que ellos no cumplan de manera inmediata la sentencia o haberles dado restricciones, digamos, también demasiado leves. La única obligación que tienen ellos, que se cumple desde el día que se lea el 4 de diciembre la sentencia, es ir a firmar una vez al mes al juzgado y no cambiar de domicilio. Pero yo diría que el riesgo de que en concreto puedan asumir la misma ruta que la señora Betsy Chávez está latente, y eso sería realmente la frustración de la realización del derecho de un hecho tan grave. ¿Su opinión, señor Urquizo? Bueno, riesgo siempre va a haber, eso es inevitable, la vida es un riesgo, ¿no? Pero el razonamiento que ellos han planteado está vinculado a otro concepto. Dice, ellos se han adherido a las normas procesales y durante todo el juicio han presentado sus defensas y sus esquemas. Eso ha sido el valor, ¿no?, desde un punto de vista jurídico, donde ellos han cedido, efectivamente. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, yo creo que también se ha elevado el riesgo, ciertamente, pero ellos parten de este proceso de fundamentación. Ahora, respecto de los beneficios penitenciarios para Castillo mismo, usted dice que hay algunos beneficios a partir de una tercera parte de la condena. Eso es el próximo año. El próximo año se cumple una tercera parte de los 11 años que se han impuesto. Castillo va a cumplir la próxima semana 3 años ya. Por eso, pues el próximo año va a cumplir una tercera parte de 11 años. ¿No? ¿Ah? Por eso es que es un tema en el que los acusados y sus defensas están en una encrucijada, ¿no? Porque por supuesto que a ellos les conviene finalmente tener la sentencia por conspiración. Veremos en qué términos apelan, como también ocurre una encrucijada en la situación de Betsy Chávez. Betsy Chávez está solicitando un asilo que se le ha otorgado trunco también, porque ha pateado el tablero, ¿cierto? Pero ahora que una cosa es un asilo y una discusión de salvoconducto sin sentencia, y otra cosa es discutir el salvoconducto con sentencia, que es una situación más complicada. Además, una encrucijada, porque si ha pateado el tablero, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ella apele la sentencia de mañana? Si apela la sentencia es porque está reconociendo que hay una expectativa de confiar en que en segunda instancia su situación puede mejorar. O sea, está reconociendo que el derecho puede funcionar para ella. Y eso sería contradictorio. Que hay debido proceso, que es justamente el argumento. Sería contradictorio para seguir reclamando un asilo. Que México, ¿no? Digamos, sostiene para otorgarle el asilo a la persecución política. Así es. Entonces, creo que su situación... ¿Pero qué cosa cambia para el país asilante que haya una condena ya? Porque en el caso de Nadine Heredia, eso no afectó para nada. La señora Heredia ha viajado a Brasil en su calidad de condenada. Sí, claro. Lo que ocurre es que ella, me refiero a Betsy Chávez, invocó el asilo cuando todavía no había sentencia, y ella reclamaba que durante todo el proceso habían habido una serie de afectaciones a sus derechos, cosa que era realmente incongruente, ¿no? Porque es el Tribunal Constitucional el que le dio la libertad, reconociendo más bien que los errores ella es la que no asistió se habían a las rectificado audiencias por y decisión. presentó un documento médico falso. Así es. Claro, Entonces, es decir, su argumento de que si es que ella apelara, se cae por el reconocimiento. Está legitimando el proceso. Está reconociendo que en el Perú hay un proceso que puede generar que la absuelvan, que hay una segunda instancia que puede y tiene la capacidad de revisar su caso. Por lo tanto, el derecho está funcionando, el sistema está actuando siguiendo reglas básicas que ella, al conseguir el asilo, más bien ha rechazado, ha denunciado. Entonces, esa gran paradoja para ella creo que va a marcar el desenlace de lo que va a ser el salvoconducto. Señor Urquizo, sobre este tema. Sobre Betsy Chávez. Bueno, si ella o su defensa decide apelar, es una contradicción evidente. Entonces, quiere decir que su argumento base
es realmente inexistente, falso, sin soporte ni fundamento. Y entonces quieren seguir con este discurso aparentemente político. La mezcla, o sea, el lenguaje que ellos utilizan no es un lenguaje fiel al ordenamiento jurídico, por eso que lo van politizando. ¿No? Hemos visto eso, sí. ¿No? Y eso es lo que ha cogido la idea México. El México. tiempo ya nos ha alcanzado. Ahora que se eleve a una sala superior de la Corte Suprema, ¿se puede modificar la acusación y pasar a convertirla en rebelión, como al parecer el juez San Martín había ya establecido durante algunas de las diligencias previas? En teoría sí. ¿Por qué? Porque la Fiscalía hasta el final del juicio no ha retirado, no se ha desistido de su pretensión de que en términos de acusación lo que hay es rebelión. Ha sostenido que hay rebelión y luego ha aceptado como alternativa la conspiración para rebelión. Entonces, al apelar, vamos a ver el sentido de la apelación. La apelación todavía no se ha interpuesto porque se interpone cuando lean el texto, o sea, el 4 de diciembre. Pero es previsible que la Fiscalía va a apelar porque se ha impuesto menos pena, se ha absuelto por 2 delitos y finalmente la Fiscalía puede sostener ante el tribunal que acá ha habido rebelión a título consumado. Entonces, si eso postula la Fiscalía, el Tribunal de Apelación, la Sala de Apelaciones está en la posibilidad también de calificar el caso como delito de rebelión consumado. Entonces puede tomar algunos meses. No menos de 6 meses, no menos. Bueno, muy bien, muchas gracias por su presencia acá, por las explicaciones que nos han dado, que tengan buenos días y nos veremos dentro de 6 meses entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.